Ser próspero con los recursos financieros no tiene ninguna conexión intrínseca con las habilidades matemáticas, ni tampoco con un coeficiente intelectual extraordinario o una destreza innata para desentrañar complejos algoritmos económicos. La verdad, a menudo velada por la densa niebla de la convención, es que las personas que han alcanzado niveles extraordinarios de fortuna no se basan en intrincados cálculos o en una educación universitaria de élite en finanzas. En su lugar, adhieren a principios tácitos, verdades tan sencillas y fundamentales que su aparente simplicidad las dota de un aire casi mágico, casi como si fueran llaves ancestrales para desvelar los arcanos de la abundancia. Y lo más inquietante, lo que debería incitar a una profunda reflexión, es que con total probabilidad, usted está transgrediendo al menos 3 de estas normativas fundamentales en este mismo instante, obstaculizando inadvertidamente su propio flujo hacia la opulencia. La operatividad del dinero, su dinámica inherente, difiere radicalmente de nuestras percepciones habituales y de la lógica lineal a la que estamos condicionados por la sociedad. Es completamente posible contar con un plan de gestión financiera impecable, meticulosamente elaborado hasta el último céntimo, dedicar 80 horas semanales a su labor, sacrificando tiempo personal y ocio, y aún así percibir una persistente, punzante sensación de estancamiento, de que a pesar de todo el esfuerzo, el progreso es imperceptible o nulo. Sin embargo, la opulencia esconde una dimensión suplementaria, una serie de preceptos universales, atemporales, que se han transmitido de generación en círculos exclusivos, y que son los que en última instancia determinan si los capitales fluyen hacia usted con una facilidad asombrosa o si, por el contrario, se desvanecen inexorablemente como arena entre los dedos. Esto no es una cuestión de azar, una lotería caprichosa del destino, reside en la conformación de su pensamiento, en la elocución que emplea con cada palabra que pronuncia y, de manera crucial, en las acciones que ejecuta diariamente. Permanezca atento a la exposición que sigue, pues tras ella, su perspectiva sobre la esfera monetaria, sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y su interacción con ella, experimentará una transformación radical e irreversible. Adentrémonos en la primera y quizás la más subestimada de estas leyes universales, la formidable fuerza de la palabra pronunciada. Su aparato vocal, ese instrumento aparentemente trivial que utiliza para comunicarse, se erige en realidad como un potentísimo atractor de caudal económico, o por el contrario, como un formidable repulsor del mismo. Numerosas personas ignoran este hecho trascendental, lo consideran una mera superstición o una afirmación esotérica, pero la forma en que verbaliza su relación con el dinero, las etiquetas y afirmaciones que constantemente emite sobre su estado financiero, es el elemento primordial que facilita o dificulta su afluencia. Reflexione sobre ello con honestidad brutal. ¿Con qué frecuencia se topa en su propio discurso o en el de su entorno con expresiones tales como estoy en la quiebra, me falta el dinero, no me llega, o la lapidaria jamás alcanzaré la riqueza? Y lo más asombroso y paradójico es que estas mismas personas se cuestionan incesantemente, con una mezcla de frustración e incredulidad, por qué su panorama pecuniario permanece inmutable, anclado en la escasez. La razón subyace en que las palabras trascienden la mera emisión de sonidos, constituyen directrices imperativas, comandos vibratorios que usted lanza al éter. Cada vez que abre la boca y articula una declaración sobre su realidad financiera, está transmitiendo una orden directa al cosmos, al universo de posibilidades, respecto a lo que concibe como factible para su existencia, aquello que permite que se manifieste. Y el universo, en su infinita e implacable atención, responde materializando precisamente aquello que proclama con su verbo. Permítame interrogarle. ¿Ha conocido alguna vez a alguien que parezca poseer una conexión innata, casi mística, con el dinero? Alguien para quien, sin importar las circunstancias externas, el capital parece fluir sin esfuerzo aparente, las oportunidades se presentan como si un imán invisible las atrajera. Es posible que esta persona ni siquiera sea la más diligente en su entorno, ni la más brillante académicamente, pero las oportunidades parecen presentársele de forma espontánea, casi por arte de magia. Si presta la debida atención a su discurso, detectará un patrón recurrente e inconfundible. Jamás emiten comentarios sobre la escasez, no se burlan de la precariedad económica ajena, ni lamentan el acto de pagar facturas, considerándolo una carga.
Incluso en momentos adversos, cuando la lógica indicaría preocupación, profieren frases como: los fondos siempre llegan a mí, siempre tengo más que suficiente para mis necesidades, o dispongo siempre de lo necesario. Estas declaraciones no se realizan porque la realidad externa ya las avale en ese preciso instante, sino porque comprenden, a un nivel profundo e intuitivo, que al expresarlas con convicción, se forjan, se esculpen en la materia misma de la existencia, trazando el camino para su manifestación. Esto dista mucho de ser una quimera o una ilusión autoengañosa. Es la mecánica misma de la creación operando en su máxima expresión, un principio fundamental de resonancia vibratoria. Todas las grandes tradiciones religiosas, desde los textos sagrados hasta las enseñanzas ancestrales, todas las escuelas filosóficas milenarias, y todos los individuos de éxito que han poblado este planeta, desde los visionarios más influyentes hasta los magnates financieros, han comprendido este principio fundamental. Las palabras poseen un poder transformador, un poder inherente para dar forma a la realidad. La Sagrada Escritura nos enseña que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, una afirmación que trasciende lo meramente espiritual para adentrarse en el campo de lo tangible. La ciencia moderna, particularmente la neurociencia, ha comenzado a corroborar que las vocalizaciones que emitimos, las narrativas que construimos y repetimos mental y verbalmente, moldean físicamente las sinapsis neuronales de nuestro cerebro, reconfigurando literalmente nuestra mente para buscar activamente e incluso crear la evidencia que corrobore nuestras afirmaciones. Por consiguiente, cuando usted declara de manera persistente, con o sin conciencia, el dinero es difícil de obtener, los trabajos bien pagados son escasos o nunca me alcanza, su cerebro procederá a filtrar, a ignorar, a desestimar cualquier indicio que refute esta creencia arraigada. Sin embargo, al manifestar con intención y convicción: el dinero me llega con facilidad y de múltiples fuentes, soy un imán para las oportunidades lucrativas, o siempre dispongo de lo que necesito y más, su subconsciente, actuando como un sofisticado sistema de radar, comenzará a discernir oportunidades, recursos y soluciones que, de otro modo, habrían pasado completamente desapercibidas ante su atención. Así es como puede aplicar esta ley a partir de este preciso instante, transformando su lenguaje en una herramienta de creación deliberada. En primer lugar, ejerza una vigilancia exhaustiva, casi forense, sobre cada palabra que pronuncie en relación con la esfera monetaria. Diga adiós de forma definitiva a expresiones como no puedo permitirme esto, no hay dinero para eso o es demasiado caro para mí. Diga adiós a comentarios como los ricos tienen suerte, yo no o el dinero corrompe. Diga adiós a las generalizaciones permanentes y limitantes que encierran su potencial. Cada vez que se sorprenda articulando una afirmación negativa sobre el capital, deténgase a medio camino, intercepte el pensamiento y reformule su declaración de manera consciente y deliberada. En lugar de afirmar, soy un desastre con el dinero, rectifique con, soy un aprendiz constante en la gestión de mis finanzas y cada día mejoro en mis decisiones y hábitos, en lugar de exclamar, esto es excesivamente costoso, nunca lo tendré, manifieste, encontraré la manera de solventarlo o algo aún mejor se presentará. Inicialmente, esta práctica puede generar una sensación de incomodidad, una resistencia interna. Es una reacción natural, pues está rompiendo un patrón de autosabotaje arraigado durante toda su vida, una programación subconsciente que ha gobernado sus acciones. En segundo lugar, incorpore deliberadamente afirmaciones financieras positivas en su discurso cotidiano. Proclámelas en voz alta, con plena convicción y el máximo de emoción que pueda generar, incluso si aún no las internaliza completamente o si su realidad actual parece contradecirlas. Ejemplos de afirmaciones poderosas incluyen: el dinero fluye hacia mí sin el menor esfuerzo, soy un imán irresistible para la prosperidad y la abundancia, cada día, mi riqueza se incrementa en todas las dimensiones de mi vida, tanto material como espiritualmente, o estoy en constante expansión financiera. Pronúncielas al despertar, antes de levantarse de la cama, mientras conduce, al saldar sus compromisos financieros o mientras realiza tareas cotidianas. Cuanto más habitúe su oído a escuchar su propia voz proclamando la abundancia, más ágilmente su realidad externa se ajustará a sus declaraciones internas, porque su mente subconsciente comenzará a buscar pruebas para validar esas nuevas creencias.
Le animo encarecidamente a que visite Disciplina Próspera para profundizar en cómo sus palabras moldean su destino financiero y descubra herramientas prácticas para transformar su diálogo interno y externo. Comprendamos ahora el motivo por el cual la gran mayoría fracasa en esta empresa aparentemente sencilla, claudicando antes de ver los frutos de su esfuerzo. Intentan la práctica de las afirmaciones y la vigilancia del lenguaje durante 1 o 2 días, no observan la caída de 1 millón de euros del cielo de forma instantánea, y acto seguido, con un suspiro de resignación, claudican. Afirman con vehemencia, y con ello refuerzan su vieja creencia limitante: esto no funciona, es una tontería, es demasiado bueno para ser verdad. Pero tal actitud es tan irracional como plantar una semilla por la mañana en tierra fértil y enfadarse porque al atardecer de ese mismo día aún no se ha transformado en un árbol frondoso. Las palabras son simientes, requieren ser regadas con la constancia inquebrantable de la repetición, necesitan que se erradique la negatividad, el escepticismo y la duda que las ahogan antes de que puedan germinar y crecer. Y fundamentalmente, exigen que usted actúe, se comporte y viva como si lo que proclama con su boca fuera ya una realidad palpable en su presente. Si usted declara, con la máxima convicción aparente: soy acaudalado, soy próspero, pero al gastar dinero sigue aferrándose a su billetera con una palpable aprehensión, con una energía de escasez, está emitiendo señales contradictorias al universo, un mensaje doble que anula la intención original. El universo, en su infinita sabiduría, responde a la convicción férrea y a la coherencia vibratoria, no a la ambigüedad, no a las palabras vacías de emoción o acción. Permítame ilustrarlo con un caso concreto que presencié. Una dama a la que tuve la ocasión de conocer expresaba de manera recurrente y con profunda resignación: jamás saldré de mis deudas, estoy condenada a vivir siempre con esta carga. Y así fue, sus palabras se materializaron en su realidad durante años, sumida en un ciclo perpetuo de endeudamiento y preocupación. Posteriormente, en un acto de valentía y autoafirmación, se comprometió solemnemente a no pronunciar más que palabras que reflejaran su plena independencia económica durante un mes completo. Adoptó una nueva narrativa. Afirmaba con vehemencia, con una fe que al principio le costaba sostener: el dinero me adora, fluye hacia mí con facilidad. Mis facturas se saldan con prontitud y sin esfuerzo. Siempre me llegan ingresos imprevistos y oportunidades lucrativas. En el lapso de 30 días, recibió una bonificación laboral inesperada por un proyecto olvidado. Encontró 200 euros olvidados en el bolsillo de un abrigo antiguo que iba a donar, un hallazgo que en otras circunstancias habría desestimado. Y se le ofreció un trabajo adicional, un proyecto freelance que cubría exactamente el importe de su alquiler del mes siguiente. Casualidad, en absoluto. Sus palabras son el molde, el plano arquitectónico de su trayectoria pecuniaria. Si persiste en describir la carencia, en reforzar la narrativa de la escasez, continuará experimentándola. Pero si se atreve a proyectar la imagen de la opulencia, a hablar desde la abundancia antes incluso de materializarla en el plano físico, el universo se verá obligado, por ley de correspondencia, a reorganizar su realidad para que se amolde a sus proclamaciones. Por lo tanto, a partir de este momento, custodie su elocución como si fuera una bóveda de oro, o incluso con mayor diligencia, porque en esencia lo es. Es la forjadora de su destino financiero. Ahora abordemos la segunda ley fundamental para la creación de riqueza, la ley de la visualización mental. Contemple su objetivo con la máxima nitidez y emoción antes de alcanzarlo en el plano físico. Cierre sus párpados por un instante, permita que su mente se libere de las distracciones externas. Deseo que imagine una escena con todos sus sentidos. Visualice su ingreso a una entidad bancaria, la elegancia del vestíbulo, el sonido de sus pasos sobre el mármol pulido. Se dirige al mostrador de atención al cliente, solicita su saldo actual, y que el empleado, con una sonrisa radiante y genuina, le comunique: estimado cliente, su cuenta registra la impresionante suma de 100.000 euros. Perciba la sorpresa inicial, la incredulidad momentánea que se disipa gradualmente, y la lenta y expansiva sonrisa que se dibuja en su rostro al constatar la abrumadora veracidad de la información en la pantalla. Sienta el leve temblor en sus manos, ese estremecimiento de júbilo y alivio, al recoger el comprobante impreso. Salga del banco a la luz del sol, sintiendo el aire fresco en su piel.
Su cuerpo vibra, cada célula de su ser resuena con una inmensa sensación de logro. Lo ha logrado, finalmente posee lo suficiente y más. Ahora reabra sus ojos lentamente. Notó cómo su ritmo cardíaco se aceleró, cómo su respiración cambió de patrón, volviéndose más profunda y pausada. Este es el formidable e infrautilizado poder de su imaginación, y he aquí el secreto que las élites financieras y los visionarios más exitosos han comprendido y aplicado sistemáticamente durante siglos. Si usted puede sentir algo vívidamente, con la máxima carga sensorial y emocional, en la esfera de su mente, su cuerpo es incapaz de discernir entre la fantasía y la realidad objetiva. Esto implica que cada vez que se visualiza rodeado de capital, experimentando la opulencia que anhela, está, en esencia, engañando a su sistema nervioso, a su subconsciente, para que crea que esa realidad ya le pertenece. Y cuando su subconsciente adopta plenamente la creencia de posesión, de que el dinero es una parte integral de su ser, cesa su resistencia interna a la riqueza y comienza activamente a buscar, a crear y a atraer vías para materializarla en su experiencia física. Esto trasciende la mera motivación superficial de un cartel en la pared. Los atletas de élite recurren a esta técnica de manera sistemática y rigurosa. No solo entrenan su musculatura, sometiendo su cuerpo a extenuantes jornadas de preparación física, sino que dedican horas a ensayar mentalmente sus competiciones, visualizando cada movimiento perfecto, sintiendo el peso de la medalla en su cuello, escuchando el clamor ensordecedor de la multitud, percibiendo la gloria del triunfo. Los estudios científicos, realizados con escáneres cerebrales y mediciones de actividad neuronal, demuestran que esta práctica mental activa las mismas fibras musculares y circuitos neuronales que el entrenamiento físico real. Su cerebro es incapaz de distinguir si la carrera se ha disputado realmente o si ha sido una simulación mental. Registra esas repeticiones mentales como una vivencia concreta, un entrenamiento efectivo. El dinero opera bajo principios análogos, bajo las mismas leyes de resonancia. Cuanto más ensaya mentalmente la experiencia de la riqueza, la sensación de seguridad, la libertad que proporciona, más cómodo se sentirá con ella y menos probabilidades habrá de que se sabotee inconscientemente cuando se presente la oportunidad de materializarla. Es decir, su termostato financiero se recalibra. Le presento la estrategia para aplicar esta ley de inmediato y con la máxima eficacia. Cada mañana, antes de consultar su dispositivo móvil, antes de permitir que el torrente de información externa, a menudo negativa, invada su mente y dicte su estado de ánimo, dedique 2 minutos, o incluso 5 si puede, a vivir su futura prosperidad. Evite divagaciones imprecisas como deseo tener dinero o quiero ser rico. Esa aspiración es demasiado tenue, carece de la vibración específica necesaria. Sea específico en su visualización, con el mayor lujo de detalles posibles. Imagine su saldo bancario ideal hasta el último céntimo. Visualice la apertura de la aplicación de su banco en su teléfono y la contemplación de esa cifra exacta, la tranquilidad que le embarga. Sienta la textura del cuero de los asientos del vehículo de sus sueños, el suave tacto del volante bajo sus manos. Perciba el aroma embriagador del tapizado nuevo, el olor a éxito y logro. Escuche el sonido reconfortante y seguro de la puerta de su residencia ideal al cerrarse con suavidad, el eco de la abundancia. La clave reside en la riqueza de los detalles sensoriales, en la inmersión total en la experiencia. Cuanto más vívida, creíble y emocionalmente cargada sea la experiencia en su mente, más rápida y efectiva será su materialización en la realidad. La invitación a unirse a Disciplina Próspera es más pertinente que nunca para quienes buscan dominar estas poderosas herramientas. ¿Has considerado la posibilidad de implementar las enseñanzas de Disciplina Próspera de manera consistente en tu día a día? Si lo haces, los resultados te sorprenderán. La razón fundamental de su eficacia es sencilla y una vez comprendida, resulta obvia. Su cerebro funciona como un buscador de objetivos incansable, un mecanismo de rastreo de precisión, operando bajo las directrices que usted le proporciona. Cuando le asigna una meta clara, una imagen mental vívida y cargada de emoción, como esas proyecciones mentales detalladas, su cerebro, su sistema reticular activador, comienza a escudriñar activamente su entorno en busca de correspondencias, de cualquier cosa que se alinee con esa imagen que ha sembrado. Es por ello que, tras decidir adquirir un automóvil específico, de repente lo avista por doquier en la carretera. El vehículo no se ha multiplicado.
Su percepción, su filtro interno, se ha afinado, sintonizándose con esa frecuencia. Lo mismo ocurre con el dinero y las oportunidades. Al visualizarse constantemente en un estado de opulencia, al empapar su mente con imágenes de éxito financiero, comenzará a notar, a atraer y a captar oportunidades que antes pasaban desapercibidas ante su radar mental. La oferta laboral, que se ajusta perfectamente a su perfil y aspiraciones, el inversor que busca precisamente a alguien con sus habilidades y visión. La idea de negocio innovadora que podría generarle beneficios millonarios, siempre estuvieron presentes en el campo de posibilidades. Simplemente, su atención, su enfoque, no estaba lo suficientemente agudizado para captarlas, su subconsciente no las consideraba relevantes. La mayoría de las personas incurren en dos errores fundamentales que sabotean su capacidad de visualización. Primero, visualizan una o dos veces y renuncian al observar que no han ganado la lotería al día siguiente o que una maleta llena de dinero no ha aparecido en su puerta. Esto es comparable a asistir al gimnasio una sola ocasión y molestarse por no haber adquirido una musculatura formidable y definida. El ensayo mental es un músculo, una facultad que se fortalece y desarrolla mediante la práctica repetida, la constancia y la disciplina. Segundo, visualizan de manera desapasionada como si fuera una tarea monótona, sin emoción, sin conectar con el sentimiento de logro. Las imágenes desprovistas de emoción no generan ningún impacto vibratorio, no envían una señal potente al universo. La verdadera transformación ocurre cuando usted se siente ricamente dotado en su imaginación, cuando experimenta la emoción del logro como si ya fuera una realidad. La alegría desbordante, el alivio profundo por la libertad financiera, la gratitud sincera por la abundancia. Esas emociones transmiten una señal potente e inequívoca al universo, proclamando: esto me pertenece, estoy listo para recibirlo. Aquí tiene una prueba irrefutable de su efectividad, un relato de cómo esta ley se manifestó de forma tangible. Leí sobre un individuo que se encontraba sumido en profundas deudas, un abismo financiero que parecía insalvable. Cada noche, antes de conciliar el sueño, y cada mañana al despertar, se visualizaba con sus deudas completamente saldadas. No solo pensaba en ello, sino que mantenía en su mente la imagen vívida de los recibos de sus deudas con la anotación pagado en su totalidad, en letra grande y clara. Pasaba los dedos sobre los ceros adicionales que figuraban en sus extractos bancarios, sintiendo la textura del papel, el peso de la prosperidad. Incluso bailaba con júbilo en su sala de estar, como si acabara de recibir una noticia trascendental, la confirmación de su libertad financiera. No sabía cómo se materializaría, no tenía un plan lógico, pero tan solo 3 meses después, una póliza de seguro de vida olvidada de la que no tenía conocimiento, cubrió exactamente el importe de cada uno de sus compromisos financieros, liberándolo por completo. Su mente es el taller donde se fragua su futuro económico. Cada proyección mental detallada, cada escenario de abundancia que usted crea, representa un ladrillo adicional en la construcción de su palacio de la riqueza. Por ende, no se limite a desear el dinero, vívalo primero, siéntalo, huela, toque, escuche en la esfera de su imaginación. La realidad externa siempre termina por alinearse con la interna, es una ley inquebrantable del universo. Para comprender mejor estas técnicas y acceder a una guía práctica y estructurada, le invito a explorar Disciplina Próspera y descubrir cómo potenciar su capacidad de visualización para atraer una abundancia sin precedentes. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Estoy seguro de que cada visita revela una nueva perspectiva. Procedamos a examinar la tercera ley crucial para la prosperidad, la ley de la oportunidad idónea, que establece que la paciencia forzada resulta, paradójicamente, en una merma de recursos económicos. El dinero posee un ritmo intrínseco, una cadencia natural, un flujo orgánico que la mayoría de las personas obvian debido a la constante premura, la presión inherente de las necesidades cotidianas y la angustia existencial generada por la preocupación por la subsistencia. Usted habrá sido testigo de ello en innumerables ocasiones, o incluso lo habrá experimentado en primera persona. Alguien en un estado de desesperación monetaria, agobiado por la urgencia, acepta el primer empleo que se le presenta, aun cuando la remuneración sea notoriamente inferior a su valor real, a su experiencia y a su potencial, por el mero hecho de aliviar la presión inmediata.
Un inversor, atemorizado por la posibilidad de perder su capital ante una fluctuación del mercado, liquida sus acciones en el momento de mayor declive, consolidando así sus pérdidas en lugar de esperar una recuperación. La persona que teme quedarse sin fondos, la que vive con la constante amenaza de la escasez, se embarca en un negocio dudoso, en una inversión de riesgo, o se asocia con personas poco confiables simplemente porque no puede, o no cree que pueda, esperar a que surja una alternativa más ventajosa, más alineada, más próspera. En cada uno de estos escenarios, la energía de la desesperación, la urgencia desmedida y el miedo aleja aún más la prosperidad, la repele como un imán con polaridad invertida. El dinero trasciende la mera condición de billetes, de dígitos en una cuenta bancaria o de activos tangibles. Es energía, una vibración específica, y como toda energía, gravita hacia la serenidad, hacia la confianza inquebrantable y hacia aquellos individuos que no se aferran a ella con la asfixiante desesperación de un náufrago aferrándose a un salvavidas. En el preciso instante en que usted requiere fondos con urgencia, con una necesidad que se percibe como vital, paradójicamente, los repele, los ahuyenta. En el momento en que sus acciones se originan en el miedo a la carencia, en lugar de la fe en la abundancia inherente del universo, usted mismo bloquea, consciente o inconscientemente, su propio flujo de abundancia. He aquí por qué las personas más acaudaladas del planeta, los verdaderos maestros de la riqueza, no persiguen el dinero con afán desmedido, le permiten que les encuentre, le invitan a fluir hacia ellos. No actúan impulsadas por el pánico o la escasez, sino que ejecutan sus movimientos cuando perciben que el momento es el propicio, cuando las circunstancias se alinean favorablemente, cuando operan desde una posición de fortaleza, de convicción interna y abundancia, y no desde una percepción de carencia o de urgencia. Reflexione sobre ello como si estuviera pescando con caña. Si su ansia por capturar algo es desmedida, si su impaciencia es palpable, agitará la caña ante el más mínimo tirón, lanzará el anzuelo sin estrategia, ahuyentando así a los peces antes de que muerdan el cebo. Sin embargo, si mantiene la calma, si confía en que el pez aparecerá cuando esté preparado para ello, aguardará pacientemente el momento óptimo para lanzar el anzuelo, sabiendo que el éxito es inevitable. El dinero se comporta de manera similar. Cuando usted manifiesta ansiedad, cuando fuerza los acontecimientos, cuando intenta manipular la realidad desde la desesperación, los ahuyenta de su experiencia. Pero cuando irradia serenidad, cuando actúa desde la convicción de que sé que está viniendo, es solo cuestión de tiempo y de mi alineación, el dinero, cual corriente benevolente, nada directamente hacia su red, hacia su campo vibratorio. Entonces, ¿cómo puede aplicar esta normativa en su vida cotidiana? En primer lugar, es imperativo que reconozca con honestidad cuando sus acciones están motivadas por el miedo, por la escasez. Si se le presenta una oportunidad, ya sea laboral o de inversión, y su pensamiento inicial es, debo aprovecharla a toda costa, ya que desconozco cuándo surgirá una similar o si tendré otra oportunidad, esto constituye una señal de alarma, un indicio de miedo. Si está negociando un salario y se abstiene de solicitar una remuneración más elevada por temor a ser descartado o a parecer demasiado exigente, está hablando y actuando desde el miedo, desde la devaluación de su propio valor. Si considera la posibilidad de un acuerdo comercial y percibe una intuición incómoda, una voz interna que le dice que algo no está bien, como si estuviera intentando convencerse a sí mismo de su conveniencia a pesar de las señales, no es la decisión correcta, no es la oportunidad idónea. Las oportunidades genuinas, las que están destinadas a usted, no se sienten como una carga, no evocan la sensación de decisiones vitales o fatales que le quitan el sueño. Se sienten fáciles, naturales, como la progresión lógica de los acontecimientos, como si se alinearan con su ser más profundo. Esto no implica que deba permanecer pasivo, cruzado de brazos, esperando que el dinero caiga del cielo sin esfuerzo alguno. Significa que debe actuar, que la acción es crucial, pero únicamente la acción correcta, aquella que emana de la confianza, de la certeza, y no del temor o la desesperación. Significa que debe prepararse diligentemente, mantenerse receptivo a las señales del universo, realizar el trabajo necesario, pero sin precipitar los acontecimientos antes de tiempo, sin forzar la manifestación. Si está destinado a obtener ese empleo, este no desaparecerá por haber solicitado un salario justo y acorde a su valía. Si su destino es realizar esa inversión, la oportunidad persistirá y se presentará en el momento adecuado.
El dinero fluye abundantemente hacia aquellos que respetan su momento propicio, su propia sabiduría interna y la sabiduría del universo. El mayor desafío de esta ley radica en confiar en el proceso cuando el panorama completo no es discernible, cuando la incertidumbre es la constante. Es sencillo mantener la fe en la sincronización perfecta cuando todo marcha sobre ruedas, cuando la abundancia ya es palpable, pero la verdadera prueba se presenta cuando las dificultades apremian, cuando las facturas deben ser saldadas, cuando la presión aumenta y el miedo tiende a asfixiar. Es en esos momentos cuando la mayoría de las personas sucumben, perdiendo la fe. Aceptan empleos mal remunerados, se conforman con acuerdos desfavorables, toman decisiones basadas en la escasez en lugar de la abundancia, y cada vez que lo hacen, refuerzan el ciclo de la privación y la limitación. Pero si usted logra perseverar, si logra confiar, incluso en medio de la adversidad, en que la oportunidad adecuada se materializará, que el dinero ya está en camino hacia usted, algo fundamental cambia en su campo de energía. Usted deja de tomar decisiones precipitadas, deja de aceptar menos de lo que merece o de lo que es su verdadero valor. Y al hacer esto, al elevar su estándar, el universo no tiene otra alternativa que encontrarse con usted en ese nuevo nivel de exigencia, en esa nueva vibración. Comenzará a notar cómo las oportunidades inadecuadas, las que no le sirven, se desvanecen por sí solas, como las oportunidades favorables, las que le impulsan hacia la prosperidad, surgen en el momento preciso, y cómo el dinero comienza a fluir desde fuentes insospechadas, a menudo sorprendentes. Esto no se trata de proyecciones ilusorias o de pensamiento mágico ingenuo, sino de principios energéticos fundamentales. El dinero se siente atraído por aquellos que no lo anhelan con desesperación, por aquellos que no actúan como si fuera el único sustento de su existencia, por aquellos que no vibran en carencia, sino en confianza. Por lo tanto, la próxima vez que sienta aumentar el pánico, esa sensación de que debe hacer algo ya, ese miedo que le susurra, toma lo que puedas sin importar las consecuencias, es tu última oportunidad, deténgase, respire profundamente. Recuerde que el dinero circula con mayor fluidez, con mayor naturalidad, cuando no se le persigue con ahínco, sino que se le invita con serenidad. Espere el momento oportuno, el acuerdo favorable, la ocasión propicia que resuene con su ser, y cuando llegue, y llegará, lo sabrá porque sentirá una profunda serenidad, no agotamiento, no ansiedad. Para comprender mejor cómo anticipar y reconocer estas oportunidades idóneas, Disciplina Próspera ofrece herramientas y perspectivas valiosas que le guiarán en su camino. ¿Has considerado la posibilidad de implementar las enseñanzas de Disciplina Próspera de manera consistente en tu día a día? Es el momento de la acción. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Cada sesión es una inversión en tu futuro. Prosigamos con la cuarta ley esencial para la abundancia. La ley de la tabla rasa, que sostiene que los rencores antiguos y las ataduras emocionales del pasado obstaculizan y en muchos casos impiden por completo la afluencia de nuevo capital a su vida. El dinero no solo circula a través de cuentas bancarias y nóminas, sino que fluye o se estanca a través de usted, sus pensamientos dominantes, sus emociones subyacentes, su energía vital. Y si usted se aferra a rencores pasados, a errores pretéritos que le persiguen, a culpas autoimpuestas o a deudas emocionales impagas que mantiene con otros o consigo mismo, está literalmente obstruyendo su propio flujo financiero. Piénselo como si de una tubería se tratase, un conducto por el cual la abundancia debe transitar para llegar a usted. Si la tubería está obstruida por la ira hacia un evento pasado, el arrepentimiento por decisiones erróneas, la amargura hacia una persona que le perjudicó, o la culpa por no haber actuado diferente, ninguna sustancia, y por ende ninguna riqueza puede circular con libertad. Pero si usted despeja esos bloqueos, si se libera de aquello que le causa opresión y le drena energía, el dinero puede volver a fluir sin restricciones, con la misma facilidad que el agua por un conducto despejado. La mayoría de las personas no son conscientes del precio energético y financiero que pagan por sus experiencias pasadas. Siguen sintiendo animadversión, un resentimiento corrosivo hacia un antiguo empleador que les remuneraba por debajo de su valor o que les despidió injustamente. Continúan lamentando una inversión desacertada realizada años atrás, reviviendo el dolor de la pérdida. Aún esperan que su expareja les reembolse el dinero adeudado, aferrándose a la noción de que alguien les debe algo o que la vida les debe una compensación.
Y mientras permanecen anclados en esas narrativas obsoletas, en ese ciclo de resentimiento y victimización, pierden las nuevas oportunidades que se presentan justo delante de ellos, cegados por la mirada en el retrovisor. El dinero es incapaz de acceder a su vida cuando su atención, su mente, está mentalmente atada a lo que ya ha desaparecido, a lo que ya no existe más que en su recuerdo y su resentimiento. Esto no es una mera disertación espiritual o una metáfora abstracta, sino un principio operativo fundamental de la manifestación. ¿Ha notado alguna vez que, en el momento en que finalmente deja ir algo, ya sea un apego, una relación o una expectativa, una nueva y mejor oportunidad se materializa casi instantáneamente? Es como si el universo estuviera esperando su liberación de lo viejo para poder otorgarle lo nuevo y mejor. La razón es que a la energía no le gustan los vacíos, busca el equilibrio. Cuando usted disipa la energía estancada, amarga, cargada de resentimiento y de baja vibración, la energía fresca, de alta vibración, encuentra un espacio para fluir, y esa energía fresca trae consigo un flujo de capital renovado, oportunidades y conexiones. Entonces, ¿cómo puede usted limpiar esa tabla rasa, liberar esos bloqueos energéticos que impiden su prosperidad? En primer lugar, debe identificar con absoluta honestidad aquello a lo que se aferra. Quizás sea la ira hacia usted mismo por errores financieros del pasado, decisiones impulsivas o falta de previsión. Quizás sea el resentimiento persistente hacia alguien que le ha perjudicado económicamente o emocionalmente. Quizás sea una percepción general de injusticia, la creencia arraigada de que el mundo le debe algo o que la vida ha sido injusta con usted. Sea cual sea la naturaleza de su apego emocional o financiero, es fundamental sacarlo a la luz, nombrarlo. Escríbalo detalladamente en un papel, expréselo en voz alta si es necesario. Reconózcalo plenamente, sin juicio. Luego, y este es el punto crucial, libérelo, no porque acepte lo sucedido como correcto o justo, sino porque el aferrarse a ello solo le genera daño a usted, lo encadena al pasado e impide su progreso futuro. Una de las técnicas más poderosas para lograrlo es a través de un ritual sencillo, pero profundamente significativo. Anote cada resentimiento relacionado con el dinero. Cada expresión de me deben esto, cada metí la pata con esto y me arrepiento, cada no es justo lo que me pasó. Posteriormente, queme el papel o arrúguelo y tírelo al agua, como si liberara ese peso. Observe cómo el humo asciende y se disipa en el aire, o cómo el papel se deshace y se va. A medida que las cenizas se disipan, repítase a sí mismo con plena convicción. Esto ya no ejerce poder sobre mí. Lo libero y abro espacio para una nueva abundancia y prosperidad en mi vida. Inicialmente, este acto puede parecer trivial, una mera formalidad, pero ahí reside su esencia y su potencia. Cuanto más simple parezca el acto, mayor será la liberación de esas viejas narrativas y energías estancadas. La razón fundamental de su efectividad es sencilla. El dinero, como toda energía, sigue a la atención y a la intención. Si su atención, su enfoque mental, está atrapada en el pasado, en las heridas, en las culpas, en los deberías, es allí donde se dirige y se estanca su energía vital. Pero cuando usted libera el pasado, cuando se desata de esas cadenas mentales y emocionales, su atención se libera para centrarse plenamente en el presente, en el aquí y ahora, y es en el presente donde residen las oportunidades, la creatividad y la capacidad de manifestación. Comenzará a percibir ideas que antes no había notado, personas con las que no se había conectado, eventualidades favorables que habría pasado por alto si todavía estuviera luchando mentalmente contra viejas batallas. Esto no implica que deba perdonar y olvidar en el sentido tradicional de condonar el daño. Simplemente significa que usted deja de permitir que el pasado dicte su futuro financiero, que las heridas pretéritas limiten su capacidad de recibir. Deja de esperar disculpas o restituciones que quizás nunca lleguen, porque la verdad ineludible es que la única persona que paga el precio de su resentimiento, de su amargura, de su apego, es usted mismo. La otra persona, la situación, ha seguido adelante. La situación ha concluido, pero si usted persiste en aferrarse a ella, es usted quien queda atrapado en un ciclo perpetuo de carencia y limitación. Intente esta práctica de liberación durante una semana completa. Cada vez que se sorprenda rumiando una vieja herida financiera, cada vez que sienta el peso de un resentimiento pasado, haga una pausa consciente y proclame en voz alta o mentalmente: lo libero, esto ya no me sirve ni me beneficia.
estoy abierto a la nueva abundancia. Luego, redirija sus pensamientos de manera intencional hacia aquello que desea crear, hacia la visión de su futuro próspero. Le sorprenderá la ligereza que experimentará, una sensación de liberación profunda, y la rapidez con la que el dinero y las oportunidades comenzarán a materializarse en su vida cuando ya no arrastre el peso del pasado. El dinero es energía, y la energía fluye de manera óptima y abundante cuando no está obstaculizada por experiencias antiguas, por rencores o culpas. Por lo tanto, limpie la pizarra de su mente, libere lo que fue, cree espacio para lo que está por venir, y observe la celeridad con la que el universo responde a su nueva vibración de apertura y disponibilidad. Disciplina Próspera profundiza en estas liberaciones y ofrece técnicas avanzadas para un crecimiento continuo y una prosperidad sin límites. ¿Has considerado la posibilidad de implementar las enseñanzas de Disciplina Próspera de manera consistente en tu día a día? Un paso hoy, un cambio mañana. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Cada experiencia en Disciplina Próspera es un trampolín. Prosigamos con la quinta ley de la prosperidad, una de las más contraintuitivas y a la vez de las más poderosas, la ley de la generosidad que afirma que las manos vacías son, paradójicamente, las primeras en ser colmadas. Contraviene profundamente su instinto primario de autopreservación. Cuando su cuenta bancaria presenta un saldo bajo, cuando las facturas se acumulan implacablemente y cuando la incertidumbre sobre cómo cubrir el alquiler del próximo mes le apremia y le quita el sueño, es precisamente en ese momento, en esa situación de aparente escasez, cuando se espera que usted entregue dinero que sea generoso. Suena ilógico, se siente contraproducente, una afrenta a la lógica del ahorro, pero es precisamente por eso que funciona, porque desafía la mentalidad de escasez y crea un nuevo paradigma. El dinero no se rige por cálculos matemáticos fríos, ni por la lógica lineal de guardar para tener, sino por principios energéticos, por leyes de flujo y reflujo, y la energía opera en ciclos, en una danza constante de dar y recibir. Cuanto más se aferra, cuanto más aprieta el puño para retener, menor es su capacidad para que la energía del dinero fluya hacia usted. Cuanto más libera, más suelta, mayor espacio crea en su vida para la entrada de la abundancia renovada. Piense por un momento en la naturaleza, en sus procesos intrínsecos de abundancia. Un río que nunca libera sus aguas, que intenta retenerlas en su cauce, se estanca, se pudre, pierde su vitalidad y su capacidad de sostener vida. Un árbol que nunca deja caer sus semillas, que se aferra a ellas, no puede cultivar un bosque, no puede perpetuar su especie. Su propia respiración, ese acto vital y automático, si intenta contenerla indefinidamente, le conducirá inexorablemente a la asfixia, a la falta de vida. La vida misma, en su esencia más profunda, está diseñada para el movimiento, para la circulación, para el dar y el recibir en un equilibrio perfecto. El dinero obedece esta misma ley fundamental de la naturaleza y de la energía. Cuando usted da de manera libre y desinteresada, sin apego al resultado, sin calcular la recompensa, está transmitiendo un mensaje poderoso al universo, una declaración de fe. Confío en que existe una fuente inagotable, que hay más que suficiente para todos y para mí, y el universo, infaliblemente, responde afirmativamente a esa creencia, a esa vibración de abundancia, reflejándola de vuelta en su realidad. He aquí el kit de la cuestión que la mayoría ignora. La generosidad no se define por la cuantía del dinero o del objeto donado, sino por la energía, por la intención pura que la impulsa. No es necesario donar miles de euros o hacer grandes gestos para que esta ley surta efecto. Comience con un pequeño gesto, un acto de bondad, una expresión de abundancia. Invite un café a la persona que le sigue en la fila, un gesto inesperado de cortesía. Deje una propina al camarero que supere lo habitual, una muestra de gratitud. Ofrezca una donación en la colecta comunitaria que sea superior a su contribución normal, un acto de fe. La cantidad posee menos relevancia que la intención, la energía desinteresada que la motiva. Ese instante en el que usted decide entregar de forma desinteresada, sin calcular la recompensa que recibirá a cambio, es cuando la magia se manifiesta, cuando el ciclo de abundancia se activa. Las personas adineradas, las que han construido imperios y han mantenido su riqueza a lo largo del tiempo, comprenden este secreto a un nivel intuitivo. No donan porque ya poseen riqueza.
De hecho, en muchos casos, alcanzaron la opulencia y mantuvieron su flujo de abundancia porque practicaron la generosidad, no solo con su capital, sino también con su tiempo, su energía, su conocimiento y su influencia. Operan desde una mentalidad de abundancia inherente, en contraposición a una mentalidad de escasez y de acaparamiento. Incluso en los momentos en que carecían de recursos, cuando la incertidumbre era mayor, compartieron lo poco que poseían, creyendo en el retorno. Y el universo recompensó esa fe inquebrantable, esa vibración de generosidad, multiplicando sus posesiones de formas inesperadas. Ahora bien, sé lo que podría estar pensando, la objeción más común. No tengo nada que dar en este momento, apenas me mantengo a mí mismo. Precisamente por eso es imperativo que lo haga, que actúe desde la abundancia que desea manifestar. Su situación financiera actual, su realidad palpable, es meramente un reflejo de sus pensamientos, emociones y acciones pasadas. Si anhela modificar sus circunstancias, si desea romper el ciclo de escasez, primero debe transformar su comportamiento, debe enviar una nueva señal al universo. El acto de dar, incluso cuando resulta incómodo, cuando la lógica le grita lo contrario, rompe de raíz la mentalidad de pobreza, esa creencia subconsciente de que no hay suficiente. Reconfigura su subconsciente de un estado de nunca es suficiente, tengo que guardar cada céntimo a uno de siempre hay más que suficiente, soy una fuente de abundancia. Pruebe este experimento durante los próximos 30 días, ofrezca algo por pequeño que sea cada día. Puede ser dinero, un cumplido sincero que eleve el ánimo de alguien, un acto de servicio, o simplemente su tiempo y atención a quien lo necesite, pero hágalo con generosidad desinteresada, sin esperar nada a cambio. Observe cómo las personas responden de manera diferente ante usted, cómo su energía se vuelve más atractiva. Observe cómo comienzan a surgir oportunidades inesperadas, cómo las sincronicidades se multiplican. Observe cómo el dinero empieza a fluir desde canales insospechados, como un regalo o una bonificación no anticipada. El universo siempre se alinea con la energía que usted invierte y emite. Cuando usted se convierte en una fuente de abundancia, cuando irradia esa energía de dar, la abundancia inevitablemente le encontrará y le rodeará. Se produce una transformación psicológica profunda cuando usted practica la generosidad de manera constante, cuando la convierte en un hábito de vida. Deja de percibirse a sí mismo como alguien carente, como una víctima de las circunstancias, y comienza a verse y a sentirse como alguien que posee lo suficiente para compartir, para contribuir. Ese sutil pero poderoso cambio en su identidad, en su autoconcepto, lo altera todo en su experiencia. De repente, su comportamiento se modifica de forma orgánica, su discurso adquiere un nuevo matiz de confianza, sus decisiones emanan de una posición de poder y de fe en lugar de miedo o escasez, y el mundo, en respuesta a esa nueva energía vibratoria, comienza a reflejarle esa abundancia. Recuerde esto, el dinero es similar al amor en muchos aspectos. Cuanto más intenta poseerlo, controlarlo, retenerlo con miedo, más se le escapa, más se contrae. Cuanto más lo comparte, más lo libera, más regresa a usted, a menudo multiplicado. Sus manos vacías no son una señal de carencia, sino una invitación para que el universo las colme de forma generosa. Por lo tanto, practique la generosidad no solo cuando resulte fácil, cuando le sobre, sino especialmente cuando las circunstancias sean adversas, cuando le parezca que no tiene nada que dar. Es en esos momentos de fe y desprendimiento cuando se manifiesta la verdadera magia de la abundancia. Disciplina Próspera enseña a cultivar esta mentalidad de abundancia a través de la acción y la conciencia, guiándole hacia una vida de flujo ininterrumpido. ¿Has considerado la posibilidad de implementar las enseñanzas de Disciplina Próspera de manera consistente en tu día a día? La respuesta a tu prosperidad está en la práctica. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Cada momento es una oportunidad de crecimiento en Disciplina Próspera. Abordemos la sexta ley fundamental de la riqueza, la ley del desapego divino, que postula que la ausencia de necesidad absoluta atrae la totalidad de la abundancia. Existe un aroma, una energía vibratoria, que repele el capital con mayor celeridad y eficacia que cualquier otra. Es la fragancia de la desesperación, el olor del miedo y la urgencia desmedida. El dinero, al ser energía, puede percibirla a kilómetros de distancia y se aleja de ella. Esa energía de pánico que surge cuando usted siente que necesita un empleo con urgencia existencial,
que depende de él para su supervivencia. Esa dependencia asfixiante de un cliente en particular para que su negocio no se hunda, ese temor que le atenaza y le hace aferrarse a un acuerdo, a un trato que en el fondo no le beneficia en absoluto, que le devalúa o le drena energía, solo por el miedo a no tener nada. El dinero huye invariablemente de esta energía de necesidad, de carencia, de dependencia emocional. He aquí la paradoja divina, la gran contradicción que los maestros de la riqueza han comprendido. Cuanto menos necesita el dinero, cuanto más genuinamente desapegado está de un resultado particular, más tiende a fluir hacia usted, más se le presenta. Cuanto más dispuesto está a retirarse de una situación, a decir no, a soltar el control, más cosas, más oportunidades y más recursos se le presentan sin esfuerzo aparente. Esto no es un secreto esotérico reservado a unos pocos, sino una observación psicológica y energética práctica, con fundamentos en la confianza y la autoestima. Cuando usted se encuentra en un estado de desesperación, cuando opera desde la necesidad, toma decisiones erróneas, precipitadas, reactivas. Acepta remuneraciones inferiores a su valor, tolera situaciones que le drenan la energía y el alma, y transige sus propios principios fundamentales y su dignidad. Todas estas acciones transmiten un mensaje inequívoco al universo y a su propio subconsciente. Usted no confía en su propio valor inherente, en su capacidad para generar abundancia, en que merece lo mejor. La verdadera opulencia, la riqueza sostenible y fluida, emana de un estado de desapego divino, esa serenidad interna, esa confianza profunda que proclama no desde la arrogancia sino desde la certeza. Apreciaría enormemente esta oportunidad, sería genial, pero no la necesito imperiosamente para ser feliz o para sobrevivir. Es esa confianza silenciosa, esa fuerza interior que susurra. Si no es esto, será algo mejor, algo más alineado, algo que honre mi valor. Esta energía, esta vibración de desapego consciente, resulta extraordinariamente magnética. Las personas la perciben en usted, los socios potenciales la reconocen. Las oportunidades, sintiendo esa resonancia de confianza y autovalor, se sienten atraídas por ella. El dinero fluye hacia ella sin el menor esfuerzo, como si fuera su destino natural. Reflexione sobre la última vez que usted deseó algo con vehemencia, con una necesidad casi dolorosa. Quizás fue un empleo soñado, un cliente que podría salvar su negocio, o incluso una pareja sentimental. Recuerda cuán diferente era su actitud, su energía, cuando sentía que los necesitaba para ser completo en comparación con cuando sabía que estaría bien, que sería feliz sin ellos. Ese cambio en su energía lo transformó todo, abrió el camino. El mismo principio se aplica, con idéntica precisión, al ámbito financiero. Cuando usted aborda la gestión de sus recursos, la búsqueda de oportunidades desde la perspectiva de debo tener esto o pereceré, no puedo darme el lujo de perder esto, repele aquello que anhela. Pero cuando sus acciones emanan de la perspectiva de esto sería beneficioso y deseable, pero mi integridad y mi bienestar ya están completos sin él, soy suficiente tal como soy, el universo se apresura a proveer, a menudo de formas que superan sus expectativas. Esta ley del desapego divino exige una confianza profunda en sí mismo y en el flujo del universo. Implica creer en la abundancia inherente, incluso cuando todavía no se manifiesta tangiblemente ante sus ojos. Significa ser lo suficientemente valiente para rechazar oportunidades que no se alinean con su esencia, con sus valores, con su visión a largo plazo, incluso cuando los fondos escasean y la presión es alta. Significa alejarse de negociaciones que no honran su valor intrínseco, que le hacen sentir devaluado o explotado. Cada vez que usted toma estas decisiones, cada vez que elige su bienestar y su alineación por encima del miedo a la escasez, fortalece su músculo de fe financiera, su capacidad para confiar en que el universo le respalda. Y cada vez que fortalece ese músculo, el universo responde con una mayor afluencia de prosperidad, porque usted ha enviado una señal clara de su valor. Así es como se practica el desapego divino en la vida cotidiana. Antes de cualquier conversación importante sobre dinero, una entrevista de trabajo crucial, una presentación a un cliente potencial, una negociación salarial, respire profundamente 3 veces, centrándose en su centro, y pronuncie para sí mismo con convicción: no necesito esto, pero lo quiero. Soy valioso y completo con o sin este resultado. Sienta la verdad contenida en esas palabras, la liberación que producen. Permita que le infundan calma, serenidad y poder interior.
Luego, proceda desde ese estado de confianza y soberanía. Le sorprenderá la diferencia en la forma en que las personas le responden, en cómo el universo se alinea. Acuerdos que antes parecían inalcanzables o repletos de resistencia, de repente se vuelven sencillos, se manifiestan sin fricción, la resistencia se disipa. Las oportunidades se multiplican y fluyen hacia usted. Las personas más acaudaladas del mundo, las que operan en los niveles más altos de la creación de riqueza, entienden esto de manera intuitiva, casi como una segunda naturaleza. Saben que el dinero fluye hacia aquellos que no lo persiguen con avidez, con desesperación o con un apego insano. Operan con una mentalidad de lo tomas o lo dejas en todas sus transacciones, no desde la arrogancia, sino desde una profunda alineación con su propio valor y con la abundancia que saben que existe. Cuando usted es consciente de que su valor intrínseco no está determinado por una única transacción, por un único empleo o por un único cliente, se vuelve intangible, invulnerable a la presión externa. Y es en ese momento, en ese estado de soberanía interior, cuando el dinero es incapaz de resistirse a usted, cuando se convierte en un imán para la abundancia. El desapego no se trata de indiferencia, de falta de interés o de apatía, sino de priorizar su paz interior, su bienestar emocional y su alineación vibratoria por encima de cualquier resultado particular. Se trata de confiar en que aquello que está destinado para usted, aquello que le pertenece por derecho divino, le encontrará, y aquello que no, simplemente pasará de largo, liberando espacio para algo mejor. Cuando usted vive desde esta perspectiva, el dinero deja de ser una lucha, una fuente de ansiedad, y se convierte en una danza armoniosa, un flujo constante y benevolente. Usted lidera con fe y confianza, y el universo le sigue con abundancia desbordante. Por lo tanto, la próxima vez que sienta esa ansiedad característica por el dinero, ese nudo en el estómago, recuerde: las manos cerradas, apretadas por el miedo, no pueden recibir, y las palmas abiertas, liberadas por la confianza, jamás permanecerán vacías por mucho tiempo. Suéltelas, libere su apego y observe cómo el universo se apresura a llenar el espacio disponible con más de lo que jamás imaginó. Disciplina próspera le ayuda a cultivar esta serenidad, confianza y desapego tan necesarios para una prosperidad genuina y duradera. ¿Has considerado la posibilidad de implementar las enseñanzas de disciplina próspera de manera consistente en tu día a día? Es hora de actuar y transformar. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Estoy seguro de que la información de Disciplina Próspera es invaluable. Prosigamos con la séptima y última ley, pero no por ello menos trascendental, la ley del espejo. Esta ley postula que su realidad externa, y de manera crucial su situación financiera, es un reflejo fidedigno, una imagen perfecta de su estado financiero interno, de sus creencias más arraigadas sobre el dinero y sobre sí mismo en relación con él. Su situación económica actual no es producto del mero azar, ni de la mala fortuna caprichosa, ni exclusivamente de la economía global, ni de su empleador, ni de su puesto de trabajo, ni de sus circunstancias externas inmutables. Lo que usted observa hoy en su cuenta bancaria, en su patrimonio o en sus flujos de ingreso, no es más que un reflejo, un espejo perfecto de cómo se siente realmente consigo mismo y fundamentalmente con el dinero en las profundidades de su ser, en su subconsciente. La mayoría de las personas evitan escuchar esta verdad, la rechazan instintivamente, porque implica asumir una responsabilidad personal total y absoluta. Es mucho más sencillo y cómodo culpar a factores externos, a la suerte, al gobierno, a la economía, a su familia, que mirarse al espejo y reconocer que sus problemas económicos se originan y concluyen, en última instancia, en usted mismo, en sus creencias y su energía. Pero he aquí la magnífica contrapartida, el gran empoderamiento que esta verdad conlleva. Del mismo modo que usted, consciente o inconscientemente, ha creado su realidad financiera actual, posee el poder inalienable, la capacidad intrínseca de transformarla radicalmente desde su interior, desde su esencia. Considere la forma en que usted interactúa físicamente con el dinero, con sus manifestaciones tangibles. Arroja billetes arrugados, sin ningún cuidado, en su bolsillo como si fueran desechos sin valor. Acumula recibos viejos, tickets y monedas sueltas en su cartera hasta casi abombarla, desbordándola. Permite que su cuenta bancaria llegue a niveles críticos sin siquiera consultarla durante semanas por miedo o por desinterés.
Estos no son meros hábitos triviales, insignificantes, son en realidad mensajes poderosos que usted emite a través de sus acciones al universo y a su propio subconsciente sobre la estima y el valor que profesa al dinero. El dinero es energía, y como toda energía, fluye hacia donde se le otorga el debido respeto, la atención consciente y el cuidado. Cuando usted maneja el dinero con descuido, con falta de atención, este se comporta de manera descuidada hacia usted, se disipa, se va. Pero cuando comienza a tratarlo como la energía sagrada que es, como un recurso valioso que fluye a través de usted, algo extraordinario sucede. Comienza a perdurar más tiempo en su posesión y a multiplicarse con mayor celeridad, atrayendo más de lo mismo. Analicemos esto de forma práctica en su día a día. Su cartera, ese objeto que lleva consigo a todas partes, es una representación miniaturizada, un microcosmos de su mentalidad financiera. Abra la suya en este mismo instante. ¿Qué mensaje transmite sobre usted? ¿Qué dice sobre su relación con la abundancia? La cartera de una persona acaudalada, de alguien que valora la prosperidad, es ordenada, intencional, casi reverente en su manejo. Los billetes están orientados en la misma dirección, cuidadosamente clasificados por su valor. Los recibos son archivados o desechados con regularidad. La cartera en sí es de calidad, no necesariamente ostentosa o costosa, pero está bien cuidada, es un reflejo de orden. No se trata de obsesionarse con la perfección, sino de enviarse a sí mismo y al universo una señal clara de que el dinero le importa, que lo valora, que es una energía digna de respeto. Pruebe esto durante un mes completo. Cada vez que manipule efectivo, haga una pausa consciente y ordene los billetes antes de guardarlos. Observe cómo este simple acto, esta pequeña modificación en su hábito, modifica su relación con el dinero, su percepción de sí mismo. Ahora hablemos de su cuenta bancaria, otro espejo crucial. La consulta a diario con gratitud por lo que tiene, o la evita por temor a lo que podría encontrar, por miedo a enfrentar la realidad. Paga sus facturas a última hora, con resentimiento y con la sensación de que el dinero se le escapa, o las anticipa con un sentimiento de orgullo, de empoderamiento, de que tiene el control. Cada interacción, por pequeña que sea, con sus finanzas representa una conversación directa con el universo sobre su propia autoestima y su merecimiento. Pagar las facturas antes de su vencimiento no es solo una buena práctica financiera, es una poderosa afirmación que comunica al universo: poseo más que suficiente, soy abundante. Cambie su identidad de alguien que lucha por mantenerse al día a alguien que opera un paso adelante, que está en control, que es proactivo. Este sutil cambio en su autopercepción, esta redefinición de su identidad, altera fundamentalmente la forma en que las oportunidades y el dinero fluyen hacia usted. Su apariencia personal es otro espejo que el universo utiliza para reflejar sus creencias financieras y su sentido de merecimiento. No sugiero que necesite indumentaria de diseñador o que gaste fortunas en ropa. No se trata de eso en absoluto. Se trata de la energía, de la vibración que usted proyecta a través de su presentación al mundo, a través de su cuidado personal. Se viste, se arregla, como la persona en la que aspira a convertirse, esa versión próspera de usted mismo, o como la persona que intenta desesperadamente dejar atrás. Cuando se mira al espejo, ve a alguien que inspira respeto, confianza y prosperidad, o a alguien que irradia descuido. Su forma de presentarse ante el mundo le dice al universo cuán seriamente debe considerarle financieramente, qué nivel de abundancia puede enviarle. Esto no es vanidad, es una profunda alineación vibratoria. Vístase, arréglese como si ya estuviera experimentando la vida financiera de sus sueños, incluso si nadie le ve trabajando desde casa o si va al supermercado. Esa energía, esa autoimagen, atraerá oportunidades, personas y circunstancias que resuenen con su nueva vibración de prosperidad. Su entorno físico, el espacio donde vive y trabaja, es otro espejo crucial del dinero y su relación con él. Su hogar está repleto de objetos que ya no le agradan, que le traen malos recuerdos o que simplemente no le sirven. Tiene elementos rotos, desordenados, que ha pospuesto reparar o eliminar durante meses, incluso años. El estado de su entorno físico es un reflejo directo de su estado financiero y emocional interno. Las personas adineradas y prósperas comprenden que todo en su espacio debe ser funcional, útil o estéticamente agradable, que debe contribuir a una sensación de bienestar y orden. Cualquier cosa menos que eso les resta energía vital, les ancla al pasado,
No necesita una mansión para aplicar esta ley, puede comenzar de manera gradual, con pequeños pasos. Despeje un cajón hoy, libérese de lo que no necesita, repare ese tirador de puerta roto que le ha molestado durante tiempo, deshágase de objetos que ya no le sirven. Cree espacio físico para la entrada de la nueva abundancia. El acto físico de eliminar el desorden, de limpiar y ordenar, envía un mensaje psíquico y energético de que está preparado para recibir más, de que está abierto a lo nuevo. He aquí la verdad más profunda de esta ley del espejo. El dinero no responde a lo que usted dice querer con sus palabras, sino a cómo usted se comporta, a cómo vibra, a cómo se siente y actúa. Puede afirmar soy rico, soy próspero durante todo el día, con la máxima convicción, pero si sus acciones diarias, sus hábitos, sus interacciones con el dinero, gritan no merezco cosas buenas, no soy digno de la riqueza, adivina qué mensaje creerá el universo y qué realidad le reflejará. Es por eso que a tantas personas les resulta difícil manifestar sus deseos financieros, sus palabras y sus acciones entran en conflicto, creando una disonancia vibratoria. El verdadero cambio, la manifestación real de la riqueza, se produce cuando su comportamiento externo, sus hábitos, sus decisiones se alinea perfectamente con sus aspiraciones internas, con su nueva identidad. Cuando usted comienza a tratarse a sí mismo como alguien que merece la riqueza, como alguien que ya es próspero en su interior, la riqueza no tiene más opción que aparecer y manifestarse en su vida. Es una ley inquebrantable de la física cuántica aplicada a la vida. Lo más destacable es que no tiene que esperar a ser rico para comenzar a aplicar esta ley, puede empezar ahora mismo, exactamente en el punto donde se encuentra, con los recursos que posee. Maneje el dinero que posee, por poco que sea, con el máximo respeto y gratitud. Vístase, arréglese, actúe como la persona en la que se está transformando, su yo próspero del futuro. Mantenga sus espacios despejados y ordenados, creando un santuario para la abundancia. El universo siempre le reflejará. Asegúrese de mostrarle el reflejo que desea ver en su cuenta bancaria, en su patrimonio, en su vida. El espejo nunca miente, es un reflejo perfecto de su interior, que le revela su dinero sobre usted en el día de hoy, y lo que es más importante, que le revelará usted al universo mañana a través de sus acciones y su energía. La riqueza no es algo que se adquiere, una posesión externa, es alguien en quien uno se convierte, una transformación interna de identidad. Repítase esto cada mañana al despertar. Soy riqueza, soy abundancia. Las leyes aquí expuestas no son meros pasos a seguir, una lista de tareas, sino un estilo de vida, una nueva forma de ser y de interactuar con el mundo. Cuanto más actúe como la persona que ya posee dinero, que ya experimenta la abundancia, más rápidamente le encontrará la riqueza en su vida. Si solo pudiera retener una cosa de toda esta exposición, que sea esta profunda verdad: el dinero, la abundancia, responde a la identidad, a quién cree usted que es, no al esfuerzo puro y sin dirección. Usted no puede superar una mentalidad de escasez a través del esfuerzo desmedido y sin sentido, pero sí puede hacerlo cambiando radicalmente su autopercepción, su identidad interna. Hable, piense y actúe como si la opulencia fuera su derecho de nacimiento, su estado natural, y el universo se verá obligado por ley a concedérselo. Disciplina próspera le guiará para alinear su ser interior con la prosperidad exterior, abriendo las puertas a una vida ilimitada. ¿Estás listo para aplicar estas poderosas verdades y transformar tu realidad financiera con disciplina próspera? Tu futuro te espera. La última vez que consultó el canal Disciplina Próspera, ¿qué aprendizaje clave se llevó? Estoy seguro de que los recursos de Disciplina Próspera son un tesoro. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el punto crucial de su transformación. Si esta revelación profunda ha calado en usted, si ha transformado su perspectiva sobre el dinero y la verdadera esencia de la riqueza, si se siente imparable, inspirado a reescribir su futuro financiero con audacia y convicción, asegúrese de que su viaje hacia la prosperidad sea continuo, exponencial y sin interrupciones. Para no perderse nunca la próxima clave que desbloqueará su potencial ilimitado, cada estrategia de vanguardia y cada revelación que le acercará a la vida de sus sueños. Y para recibir nuestras estrategias más avanzadas y transformadoras directamente en su bandeja de entrada, es absolutamente fundamental que se una a nuestra comunidad de visionarios y creadores. Únase a nosotros en Disciplina Próspera. Suscríbase ahora mismo para garantizar que cada nuevo conocimiento,
cada técnica probada y cada estrategia de manifestación que compartimos llegue directamente a usted, permitiéndole así construir la vida de abundancia que se merece, una vida sin límites. No se quede atrás en esta revolución financiera, el futuro de su prosperidad comienza ahora mismo con un solo clic.